Una noche con Dejando huellas, entrenando vidas, presenta especial, algo Un para Café conmigo. Actualidad, reportajes, curiosidades, música, personajes políticos locales algo y para más, pero mucho más. Ya comienza Un Café conmigo. Porque juntos haremos historia. Bueno, bienvenidos. Otra vez más estamos aquí en este espacio, un espacio, como siempre ha sido, muy especial para todos los suaitanos, para que tengan la oportunidad en este café conmigo. Y hoy sí que tenemos un invitado especial, precisamente en un café conmigo, alguien que tiene que ver mucho con el café. Candidato al Consejo de Suaita para este periodo 2024-2027, un gran amigo, una gran persona, un gran ser, aquí de nuestra tierra suaitana, acento costeño. Así es. Pero bueno, bienvenido Gilberto Morales, muy apreciado y conocido como Tico, así lo conocemos la gente con cariño, lo conocemos como Tico, pero pues como siempre, no tanto preámbulo, que sea él, bienvenidos, disfruten de este momento, conózcanlo, para quienes lo conocen tienen la oportunidad de compartir un ratico más con usted y para quienes no tienen la oportunidad de conocer a un gran ser. Entonces, ¿por qué ese acento costeño, Tico? ¿Dónde es usted? ¿Por qué le nació esta vocación por quererle servir al municipio de Suaita, que lo viene haciendo? Porque cuando uno trabaja con el café, como hemos visto que usted está ahí, es uno de los pioneros y de los más destacados, sin desmeritarle a nadie, quien ha manejado, ha llevado las riendas de este cuento del café en nuestro municipio, otro de los productos tan significantes para nosotros los suaitanos y para todos los santanderianos, para toda la Colombia bonita que tenemos y para todo el mundo, nuestro producto insigne, el café a nivel mundial. Tico, Gilberto Morales, bienvenido, me alegra, esta es su casa, aquí estamos en Un Café conmigo. Gracias, y Fernando. Los suaitanos están con usted. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias por recibirme con tanto calor humano. Sí, Fernando, yo soy Gilberto Morales Jiménez. Mi mamá es Norma Jiménez Echeverría, suaitana. Ajá. Y mi madre se casa con un costeño, Gilberto Morales Grau. Entonces nosotros fuimos criados en Cartagena, pero siempre hemos tenido nuestras vacaciones acá en Tolotá. Tú sabes que la finca El Rincón perteneció a mi difunto abuelo, Humberto Jiménez Echeverría, a mi abuelita Ana Echeverría. Aquí hay historia, hay tradición, Hay mucha la familia Echeverría, historia aquí en nuestro municipio de Suaita. Ajá. Entonces mi crianza fue de esa manera. El colegio, la universidad, mi vida y mis emprendimientos, todos fueron en la costa. Y yo vengo del sector turístico. Yo he hecho muchas otras cosas, realmente he trabajado en muchísimos sectores. Pero mi última milla, antes de venir y vivir en Suaita, fue trabajar en turismo. Yo tuve un hostal en Cartagena, tuve una empresa de transporte especial y turismo, y de ahí empezaron a surgir varios intereses, entre eso el café. Hablando particularmente del café, pues sí, como tú lo estás mencionando, yo vengo a Suaita por el tema del COVID, ya sabiendo que la situación empresarial iba a ser muy dura y recuperarnos iba a ser muy difícil. Entonces yo empecé a cerrar los negocios, las sociedades, y en medio del COVID, en ese 2020, yo ya había hecho un evento en Cartagena que se llamó Cartagena Coffee. Okay. En los hostales, yo creé el primer núcleo empresarial de hostales en la Cámara de Comercio de Cartagena. Duramos más o menos en práctica unos 2 años. Y en esa asociación de hostales monté el evento Cartagena Coffee, que fue una visita que tuvimos de los clústeres de cafés especiales de Quindío, Santander y el Cauca. Potencias en producción de Sí, café. potentes en producción y caficultores muy organizados alrededor de la Cámara de Comercio. Algo que a Suaita le ha faltado. Nos ha faltado hacer ese jalonamiento al clúster de cafés especiales de Santander. Entonces ya tenía yo una idea de cómo era el tema del café y empresarialmente cómo se estaban moviendo. Cuando yo llego,
a pasar el COVID, pues empiezo a empaparme ya de la producción cafetera, de cómo es esa cultura cafetera santandereana, que es muy diferente a la cultura de Nariño o del Viejo Caldas, etcétera, etcétera. Ya la pasión por el café existía y organizo el primer concurso de taza cafetera 2020. ¿Lo organiza usted? Lo organizo yo. Ok. Organizarlo era que ya conocía a la Cámara de Comercio, ya conocía al director del clúster de cafés especiales. Tuve la oportunidad también de conocer a la oficina de cafés especiales de la Federación Nacional de Cafeteros y empiezo a organizar el evento con la restricción de COVID que significaba. Fue recoger las muestras, la ayuda de Luis Enrique para poder trabajar con los caficultores, recibir las muestras, embalarlas, poner los parámetros físicos, como para no entrar en mucho detalle, y enviarlas al laboratorio de Bucaramanga de cafés especiales. Allá los organizan, los codifican, los caracterizan para que físicamente estemos cumpliendo con unos parámetros y luego viene la evaluación organoléptica. Entonces mi función fue solicitar el apoyo y la gratuidad de la Cámara de Comercio, solicitar el apoyo del SENA de Santander y conseguir a los catadores, que todos fueron santanderianos y de primer nivel, porque además Santander cuenta con profesionales en todas las disciplinas de la cadena de valor del café, muy importantes y muy valiosos. Gente que cobra por hacer un perfil de taza un recurso importante y a nosotros nos regalaron su apoyo y su asistencia. Entonces eso fue algo muy importante. Con esto arranca don Gilberto Morales. Y digamos que es mi presentación en la Sociedad Caficultora Soitana. Ahí sí me di a conocer y es el sector con el que más me desenvuelvo. Hicimos ese primer evento en el 2020 con las dificultades que eso implica, con el apoyo de la alcaldía. Los recursos de la alcaldía fueron todos para entregar los premios y comprar la premiación, porque también necesitamos los dos elementos. Los caficultores se motivan por premios, pero también se motivan por el interés de que sean evaluados sus cafés y más en una categoría tan importante como lo hicimos. Fue un evento muy profesional. Esa misma apuesta del trabajo del concurso lo hicimos en el 2021. Nuevamente contamos con el apoyo de la alcaldía y sus recursos, porque estas cosas son con recursos públicos. Es muy difícil hacerlo y es la importancia de que lo público se involucre en lo privado. Cómo el municipio nos puede apoyar la para importancia estimular. Que tiene el municipio que tenga injerencia en todos estos proyectos y en todo esto. Los resultados verdaderos, concretos del concurso son volvernos un origen caficultor. Eso es uno de los retos y de los objetivos que nosotros cumplimos en las dos ediciones, la del 2020 y la del 2021. El otro reto era mejorar la calidad del café y efectivamente rompimos en el primero y en la segunda edición dos récords importantes. Uno de pasar de que el primer café estuvo en 84 puntos y el segundo café estuvo casi en los 86 puntos SCA de evaluación. Eso para los caficultores saben que tiene una importancia muy grande. O sea que tenemos cafés en la región especiales que pasan el umbral del 85 y eso ya hace que los compradores vengan a observarnos. O sea, ya somos potencialmente somos muy buenos productores de café. Tenemos un terroir, tenemos una oferta climática que hace que tengamos una distinción y unos perfiles importantes. Además de que tenemos un perfil santanderiano, tenemos un perfil suaita claro. Y eso lo comentaron mucho los jueces en la segunda edición. Porque esos factores influyen en la calidad del café, ¿no? Claro, Factor climático. Todos los elementos son importantes. Eso es lo que hace muy característico el café de cada zona. Claro, como en el vino, es igual. Nosotros realmente lo que estamos haciendo es recorrer un poquito los caminos de los vinicultores, de sus bodegas, de cómo vender, digamos, la cultura alrededor de cada una de estas bodegas, o cómo debemos vender la cultura alrededor de cada una de nuestras fincas. De qué manera nosotros implementamos. Una finca produce un café, la otra puede ser la misma variedad, pueden tener la misma edad, pero los microclimas hacen variaciones que cambian la tasa. Nuestras prácticas de beneficio hacen que cambien las tasas. Entonces todo eso lo hemos empezado a entender y a aprender. Eso es muy importante. Entonces el caficultor, como en el caso de nosotros, mi madre, yo soy la tercera generación que entra a trabajar en la finca El Toto, necesitamos capacitarnos. Y ese fue el segundo mensaje poderoso e importante
que tenemos La los finca, caficultores. el Toto está ubicada en dónde. En la vereda Adán, en la vía que va de de Suaita a San José, Ok. en toda la mitad. Por si se Estamos ahí. preguntan, ¿cuál es la finca? El Toto está ubicada, ok, Ujú. perfecto. Entonces, ahí viene parte del discurso que yo he tenido desde el 2020. Incluso tuve la oportunidad cuando vino la visita del candidato a la presidencia, Gustavo Petro. He estado en la Cámara de Comercio hablando de que necesitamos un laboratorio como el que tiene el SENA en Bucaramanga Ok. dentro de Suárez. Ajá. Entonces empecé a desarrollar la idea. Ya como había hecho los campeonatos, la Cámara de Comercio se toma el trabajo de empezar a buscar los recursos. Fue a la gobernación, algunos concejales fueron a la alcaldía, pero no encontramos eco en el mismo. No nos financiaron. Ajá. Entonces, aún seguimos con la idea y la premisa ¿Por importante. qué cree usted que no haya eco en esto? Eh, ¿No nos creemos todavía? No, yo considero que es estrictamente un tema de administración pública, Ujú. porque el proyecto no es costoso. El proyecto es un asunto de una inversión de unos 200 millones de pesos, donde podamos tener equipos Ajá. para que los chicos de los colegios, nuestros Ujú. hijos y nosotros los caficultores que queramos empezar a conocer la cadena de valor, podamos ir a capacitarlos y tenerlos a la mano. Hay tanto que hablar con usted porque usted ya ha hablado de eso también. Sí. Yo le he escuchado, por ejemplo, con lo del colegio, Exactamente. ¿cierto? Ese es el escenario natural y el eje que debemos tener para instalar nuestro laboratorio. El laboratorio requiere la inversión del municipio, definitivamente no es una inversión que, es una inversión que diga, puede no, salir no, de no, nuestros ¿cómo? recursos. Ajá. Y el plan de gobierno de esta administración justamente hablaba de que fuéramos despensa para el mundo. Ujú. Entonces, dentro de su plan de desarrollo había un recurso, pero no lo asignaron. A eso le iba a preguntar, ¿qué pasó? Porque no hubo como que ese respaldo No, en esta Ni administración la, para eso. ni la gobernación Sí, de ni la parte de- alcaldía en el 2022, Ajá. que fue cuando empezamos a hacer el acercamiento concreto, mejor dicho, el año pasado, cuando empezamos a hacer el acercamiento concreto, para todos es bien sabido de que la feria fue, digamos que el tema central de la administración. Por eso no tuvimos concurso de taza el año pasado y este año tampoco, porque Gracias. consideraron que la reactivación económica estaba alrededor de la feria y la feria fue realmente impresionante porque la inversión fue grandísima, tarima, la producción, los artistas. Pero Claro, pasa se y llevaron pasó esos y recursos. No nos no queda queda nada. nada. No nos queda El nada. momentico, los días que no son más de 5 días. Exactamente. Eso realmente, y se ha dicho, nos ha generado mucho dolor, Ajá. porque nos desfinanciaron el concurso de Sí, taza claro. e inmediatamente perdemos la dinámica y el impulso que llevamos Correcto. primero ante la Cámara de Comercio. Ujú. Entonces, ya otra vez vamos a necesitar empezar de cero, Claro. porque este tipo de eventos son los que hacen que las fincas se vuelvan visibles ante el clúster de café especiales. Cierto. Entonces, para regresar a eso, tenemos que empezar Empezar de nuevamente nuevo. a hacer un concurso, y entonces hemos perdido un impulso y hemos perdido el impulso Un de camino gestionar que ya se había 2 recorrido. años, 2 años Ajá. de dejar de gestionar. Ajá. Entonces, esa es la primera parte por la cual con don Jorge Olarte estamos articulando, porque don Jorge Olarte nos ha aceptado el compromiso de sacar el laboratorio adelante. De hecho, el laboratorio ya tiene la intención del que fue el director del CENE San Gil de asumir la responsabilidad académica del laboratorio, Ah, porque qué no es bien. solamente tener los equipos, es que Ajá, necesitamos claro. el catedrático y la financiación Capacitación y sustentable todo eso. para que vengan a dictar los cursos. Claro. El sueño de todos los caficultores suaitanos es que los chicos salgan como técnicos en catación de café, como técnicos en tostadores de café Ujú. y como técnicos en preparación de café. Eso lo he visto mucho, que usted viene insistiendo en ese proyecto. Son herramientas, porque la vocación de nosotros es caficultora. Pero si no entendemos el valor del café, no entendemos qué sucede hasta el momento mismo de servirle el café a nuestro consumidor, estamos perdidos en la industria. No tenemos idea de qué es el negocio del café. Y por eso es que el café tiene la concentración de la riqueza está en la última milla. En Starbucks, que es que las cafeterías, o las empresas Nespresso que venden los cafés cápsulas. Es decir, la última milla del negocio es la que ha hecho la inmensa fortuna del negocio caficultor. Y nosotros nos hemos quedado rezagados, Sí, sin claro. campeonatos, Ajá. sin laboratorios de educación, en producir una materia prima. Es que nosotros no somos caficultores. Hoy en el 2023, podríamos decirlo en los 80,
pero ahora lo que somos es productores de materia prima, sin ningún valor. Eso ya se quedó en el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a probar nuestros cafés de la cosecha, saber clasificarlos, saber catarlos, perfilarlos, saber qué tipo de tostión necesitamos y saber prepararlos para decir que necesito una tostión con una curva de un tipo para trabajar en filtrado o una tostión de otro tipo, el mismo café, para llevarlo al barismo. De eso se trata. De eso se trata la Y discusión. de por sí, uno ser conocedor de lo que está cultivando, saber todos estos procesos que no es simplemente cultivar y listo. Ay, viene esto, miren qué interesante realmente y qué tan significativo es para nuestro municipio un candidato al consejo que tiene muy claro un proyecto que para todos es muy entendible, que sabemos que es muy realizable, Total. sino Financieramente, se necesita es voluntad realmente política la y voluntad compromiso. política, Llevamos administración 4 años municipal y solicitando. departamental, Llevamos 4 años. en algo tan importante y en alto que es un generador económico, laboral también, Tú sabes lo que es. cultural, turístico, Total. tiene todo ese contexto El de este café proceso tiene del eso. café. El Ajá, café tiene todos esos valores. todos esos valores. Alrededor del café se desarrolla el turismo. Ajá. Mire, tan claro es. Y muchas cosas. Alrededor de un tinto, ¿cuántas cosas no se generan? Uy, mira, la historia del café Claro. y su impacto en la historia se puede mencionar muchísimo. Cafeterías en la época de la Revolución Francesa, cafeterías en donde se encontraban los políticos, pero que alrededor del café era que conversaban. Así es. Te voy a dar otro ejemplo, los números arábigos, Ajá. porque era época en que se trabajaba y se contabilizaba con números romanos. Y los árabes, en el momento en que tenían el dominio del café, exigían que la cuenta se hiciera en números arábigos, si no, seguramente estuviéramos todavía con números romanos. Así hay una cantidad de impactos del café en la historia, en la política, en el arte, interesantísimos. Y hace parte pues de la experiencia que yo hago Y entonces, y del estudio. continuemos. ¿A dónde vamos, Tico? Cuenta. Esperemos que la administración pública, esperemos que los haitanos consideren, y sobre todo el sector caficultor, el compromiso y la importancia de que hagamos este proyecto con don Jorge Olarte. Eso es lo primero, porque tenemos que rescatar lo que se nos quedó en el... Recuperar Tenemos que ese recuperarlo. tiempo Tenemos que perdido, trabajo 2 perdido años, y pasos 2 años. agigantados que ya se habían hecho. Y gracias a usted, porque no se había hecho, ¿no? Las No, cosas hay no se que había- decirlas. no se había hecho. Y usted está contando una realidad y así fue. Entonces no se puede frenar eso. Otra vez quedar ahí. Y además que la idea fue rodeada por los caficultores, lo entendimos. Así así algunos no participen, digamos que en la parte académica de todos estos proyectos, pero todos entendimos de que el café y su buen manejo nos va a dar prosperidad en el municipio. En todos los campos, en todas las áreas. Mire, otro tema alrededor del café que se ha tocado y que fue ahorita del foro que tuvieron los alcaldes con la Federación Nacional de Cafeteros Excepcionales, fue muy interesante, es la reforma laboral. Eso no es un tema menor, la reforma pensional. El café genera unos recursos muy importantes que llegan al Fondo Nacional del Café. Ya. Y con don Jorge lo hemos hablado. Eso es algo de un impacto nacional, pero eso no significa que no seamos capaces de cuestionarlo e incluso de proponerlo. Si el café es la industria agropecuaria más grande de Colombia, ¿cómo es posible que los caficultores no tengan un retiro pensional y una garantía de retiro? Y otra cosa, ¿cómo es posible que los recursos millonarios que generamos en el Fondo Nacional del Café no empecemos a hacer un mecanismo para darle la protección social a nuestros empleados? Son dos temas que también tienen un sentido social y que se han hablado con don Jorge. Puede parecer que no sea de la órbita municipal, pero sí lo es, porque en la medida en que nosotros generamos la conciencia de que tenemos que tener esta responsabilidad patronal y que existen los recursos, que tenemos que buscar la manera de canalizarlo, vamos a tener unas fuentes de empleo en el municipio de Suaita de mejor calidad. Debemos tener plazas de trabajo con garantías. Esto es un tema muy sensible, la verdad. Es un tema que a muchos empresas agropecuarias de Santander dicen, hablar de prestaciones Sí, claro. encarece la operación y es verdad. Claro, obviamente, lógico. pagar un peso y pagar
un peso con la cobertura prestacional vale Claro, más. claro. Y los productos no nos lo permiten. El precio del café actual no nos permitiría eso. Pero tenemos que empezar a estudiarlo. Tenemos que entender qué dice la reforma laboral alrededor de esto y cómo nos ubica a nuestros trabajadores ahí, que es contratos de obra de término definido. ¿Cuál es la obra? Macaneos. Ya, ok. ¿Cuál es la obra? Fumigaciones. Ajá. ¿Cuál es la obra? Cosechar. Pero eso me va a permitir a mí decirle a un empleado, te voy a dar una cobertura, porque tú sabes que aquí los ciclos laborales son de una semana. Sí. Entonces yo puedo hacer una cobertura de una semana. Ujú, Pero sí, esos claro que sí. recursos existen, vuelvo y lo reitero. Lo hemos hablado con don Jorge. Los recursos están en el Fondo Nacional del Café. Ajá. Entonces, si tenemos esa utilidad, ¿por qué no distribuir esas ganancias entre nuestros empleados también? Entonces, eso es algo muy importante que tiene don Jorge Olarte. La sensibilidad y la importancia de que, mira, la crisis que se avecinó, la crisis que hemos vivido después del COVID, nos obliga a nosotros como agroempresarios, así sea un empleo, dos empleos, así sean nuestros ingresos mínimos, pensar en tener plazas de trabajo de calidad. Yo lo vivo porque incluso yo publico mucho cuando tengo que hacer las tareas de la cosecha, que es la parte más difícil de toda la operación del café. Ujú, Gente de Bucaramanga, de Tunja y de Bogotá, desempleada, diciendo, ¿cómo es? claro. ¿Qué hago? Y Queriendo deme la aprender para oportunidad. hacer, claro. Entonces, usted se imagina lo que es un salario mínimo Ajá. en un municipio como el de Soaita, donde tenemos acceso a nuestros alimentos más sanos y más económicos, Sí, sí. servicios públicos, arriendos más económicos, colegios. Claro. Oiga, no Ciertas y podemos muchas ser ventajas que tenemos aquí en Suárez. receptores, porque esa es la crisis más grande que tiene Ajá. la caficultura y otros sectores agropecuarios, la mano de obra. Ujú. Nosotros no podemos mecanizar nuestra operación. Eso lo hace Brasil porque es sabana, pero nosotros en esta dificultad topográfica, Una cuestión geográfica. nosotros tenemos que seguir y proyectarnos al infinito Ajá. a trabajar de forma manual. Necesitamos ese contexto humano que nos apoye en nuestra cosecha. No hay máquina todavía que entre a nuestras fincas caficultoras. Pero el ser humano se acondiciona y es Claro. recursivo y busca las soluciones para esos procesos Pero- que tocan así. como Y hay caficultores, gente como la dispuesta. industria más grande, debemos entregar plazas de trabajo Ujú. y proyectarlas a futuro. No estoy diciendo que esto va a ser este año o el Claro, otro año, claro. pero visualicemos eso. Visualicemos eso. Y caminemos, empecemos a caminar hacia allá. Empecemos a caminar Exacto, hacia allá. claro. Entonces, la sensibilidad social ya hace parte del sentimiento caficultor sueltano. Ujú. Muchos lo hemos considerado. Eso que estamos hablando es importante. Le trae también a Suaita progreso. Una persona Claro, que venga de claro. afuera, que pueda traer a su Claro. familia. Ajá. Hombre, puede tener la dinámica de pasar entonces a las demás industrias, a la ganadera, a la citricultora, muchas. a las cañas. No más dentro del área del café. Exacto, El tenemos muchacho, mucho el que joven ofrecer, puede estar tenemos mucho que trabajando en ofrecer. la parte de recolección. Hasta ahí. Ajá. Y cuando saquemos a nuestros chicos graduados y Ujú. nuestros chicos como técnicos salgan en preparaciones de café. Sí, claro. Nosotros claro. sacamos el convenio de Juan Valdez inmediatamente y te Ajá. apuesto que empezamos a ubicar, por lo menos en calidad de prácticas, a esos chicos en una tienda de Juan Valdez. Claro. Entonces, mira Sí, cómo empezamos sí. a Eso impactar sí en la tenemos industria del que café. entenderlo. Y estamos hablando Ajá. de la infraestructura caficultora que hemos construido con nuestros recursos y que es propia. Ujú. Alma Café, Juan Valdez, son el Café Buen Día, el Café Afilizado. Digamos que esos son tres de los patrimonios Café más Buen Día, importantes, sí. tres de los patrimonios más importantes que hemos construido desde los recursos de la caficultura. El departamento, no, perdón, el departamento no, el municipio nuestro de Suaita, ¿en qué porcentaje es caficultor? Más o menos. Bueno, habría que evaluarlo de la siguiente manera. Lo que pasa es que hemos entendido, Ujú. las fincas, que debemos ser diversos Ujú. por muchos temas. Por un tema sanitario, por ejemplo. Tú no puedes tener una finca de 30 hectáreas y concentrar 30 hectáreas en café. Ya. Eso trae problemas porque la biodiversidad se pierde. Entonces, cuando tú tienes Ok, un poco de ya café entiendo. y tienes un poco de mandarina, tienes plátanos, Ajá. tienes yuca, tienes ganadería, se empieza a generar un biosistema donde aparece el que controla al otro, Ya, a correcto, nivel de insectos, a nivel de correcto. hongos. Ah, Entonces, por eso, ok. eso es Ajá. importante. Entonces, sí nos concentramos en hablar de café, pero realmente yo he tenido que cursar por los cítricos que tiene el Toto, por la ganadería Sí, que tiene el cierto. Toto, y de qué Ajá. manera empiezo a balancearlo. ¿Cuál es el objetivo de los cítricos? ¿De qué manera la industria de los cítricos, dónde debo entrar? Porque
porque se ha hablado en algunas candidaturas sobre una despulpadora de Sí, cítricos, sí, por sí. ejemplo, y eso puede ser acertado, pero no es la solución total del sector, porque los cítricos de calidad son para exportación o para colocar en góndolas de las grandes superficies o de las grandes centrales de abasto. Esos no se pueden ir para jugo. El jugo se extrae de otro sector de la cosecha, de las calidades que son más malas, Ok, que traen ya. defectos, que no tienen Ya, el tamaño, ya, no cumple etcétera. con unos requisitos no cumplen con unos requisitos de de tamaño, exportación de y peso, tal. exactamente, el color, el nivel de maduración, en qué Ok. porcentaje va, etcétera, Ese es el etcétera. que usan para ese tipo de Entonces, manejo de eso sí es pulpas un y planta, y me estoy saliendo del café, Sí, sí, estamos sí. hablando de cítricos, pero es una industria también muy importante para el municipio de Suaita. eso. Ok. Los cítricos son muy importantes, tenemos calidad, tenemos Tahitís, tenemos una gran variedad de mandarinas, pero también tenemos que saberlas cómo las ubicamos. Entonces, ahí viene el otro reto que hemos, y me salgo del café y te hablo de los cítricos con esto, claramente que se ha conversado en el plan de gobierno de don Jorge, vamos a empezar en un primer nivel, a hacer los acercamientos con los grandes compradores de Tunja, Bucaramanga y Bogotá, que es, digamos, la zona de influencia de nosotros, Ajá. y los grandes consumidores. Corabastos, los grandes compradores de las superficies como los almacenes Éxito, los viveros, etcétera, etcétera. Ahí empezamos nuevamente a vernos como un destino citricultor en Santander y se va a llamar Suaita. Entonces ya los compradores vienen a ver. Porque usted sabe que hay un gran problema entre el citricultor, caficultor o cualquiera de nuestros productos hasta llegar a un gran comprador, que es la intermediación. Claro. Esa persona que antes hacía el servicio de flete está empezando a asumir otras responsabilidades. Está haciendo la financiación de la compra. Claro, él te compra en efectivo y sobre esa base ya debes él pensar en una utilidad para llevárselo a un comprador. Ajá. Entonces, si nosotros desmontamos esas tareas que tiene, empezamos a entender cuál es la capacidad de transporte que tiene Suaita, cuántos camiones hay, etcétera. Claro. Podemos- Mirar esos recursos que Tenemos ya para una gran bajar. claridad. Si nosotros empezamos, asociarnos es muy difícil, pero si por lo menos tenemos claro de que yo soy capaz de sacar semanalmente 100 canastillas en cosecha y usted otras 100, ya tenemos 200 canastillas por lo menos y ya conocemos a un comprador. Y lo único que vamos a hacer es contratar el flete. Así que esas utilidades de la financiación no las ganamos nosotros. Claro. Pero para eso necesitamos gestión pública. Claro. Necesitamos que el municipio y el alcalde, la Secretaría de Agricultura empiece a organizar primero a los compradores para que vengan a conocer. Toca invitarlos, pagarles el transporte, pagarles la ¿Cómo es? alimentación. Tengo que Eso es vender, un tengo que banquete. atenderlos, que vengan. Que conozcan el municipio, Ajá. que conozcan nuestras fincas, que conozcan el nivel de nuestras cosechas para empezar a hacer el esquema de compras. Ahí, Perfecto, muy eso claro. es lo que tenemos que hacer. Y de ahí la lista de productos Claro, con empieza otros. a surgir. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es el eje? La administración pública. Claro que sí. Esa es la importancia de la Claro administración que sí. pública, una buena elección a la alcaldía. Bueno, continuemos con el café. ¿Qué más tenemos para el café? Sobre el café, que los suaitanos se den cuenta en qué tarea está don Gilberto Morales, Tico, en este proceso del café que lo está llevando a un término, hombre, que yo creo que nos lo merecemos también Sí. todos los suaitanos. No lo reconocemos desafortunadamente y no le ponemos importancia, pero ¿a dónde estamos aprendiendo? Y estamos aprendiendo con usted mucho, Tico. Claro, uno nunca nada, uno no tiene en cuenta todas estas cosas, que si uno pone atención y hay alguien que nos lo diga, de pronto esa mentalidad en todos los suaitanos va a cambiar y vamos a ver todos los beneficios y todo el aprovechamiento que vamos a tener donde este proyecto suyo, donde este caminar que viene haciendo, llegue a un término que usted lo tiene muy claro, su horizonte está muy definido Sí. con esto aquí en Suaita. Así es. Y le agradecemos porque de todas maneras usted viene de la costa, aquí a Santander y como contó al inicio, hombre, a veces hacen más los de afuera que los de adentro. Con todo el que tiene usted su origen, su haitano, digamos que ahí sí, claro, obviamente hay una perspectiva empresarial que tengo yo y que de pronto en Suaita no se había visto. O sea, hay un ángulo empresarial que yo traigo, que entiendo, porque he tenido la experiencia de acercarme a las entidades. Y nosotros tenemos que aprender a acercarnos a las entidades y exigirles. Cámara de Comercio es una entidad fundamental, a nosotros nos rige la de Barbosa. Y el director es una persona muy querida en Suaita y que no está lo suficientemente, digamos que, explotado o articulado con las cosas de agropecuarias de la región, incluidas el turismo. Otro sector
también con Claro, lo que quiero conversar con potencial el ustedes tema. y exponer un poquito lo que con don Jorge hemos hablado de lo que debe ser la visión de turismo de Suaita, cómo tenemos que transformarla y entenderla. Entonces ahí en el tema del turismo, vuelvo y repito, tengo mucha experiencia de primera mano. Tenemos que empezar por una cosa muy importante, que es que el sector del turismo de Bogotá y de Cartagena, en su inmensa mayoría, el motivo de visita y de pernota es convención y negocios. Y resulta que nosotros tenemos Convención y negocios. Ajá. tenemos el sitio. Nosotros tenemos el sitio para hacer influencia en toda la región. Tenemos la infraestructura. Una infraestructura que está en funciones académicas del colegio, que está bajo la administración de su rector y lo hace muy bien para las funciones académicas del colegio. Pero es una infraestructura que nos puede dinamizar el turismo. Claro. La Feria de Agroexpo mueve a empresarios de todo el país. Cogen un tiquete aéreo, tienen que llegar a un hospedaje, hay alimentaciones, quedan espacios de recreación, entonces visitas el destino. Claro. Eso es lo que puede ofrecer el significa, sitio. Ajá. eso es lo que significa un congreso. Correcto. Una feria como Agroexpo, o una feria de ganadería, o una feria equina, Claro. organizada Trae con toda la todos connotación de esos congreso. adicionales que no es ir al sitio del recinto a participar o asistir al Congreso X, sino es todo eso que genera, el conocer la zona. Hay la espacios de región, recreación. claro, Y el Congreso los tiene clarísimos, de eso se Ajá. trata. Los congresos por lo general trabajan 2 días, los jueves y los viernes. Ya. Los miércoles son los días de registro, de aperturas, y el viernes se hace la clausura. Pero incluso un congreso de un día es un gran motor y un gran generador. La infraestructura que tenemos nos permite, y ni siquiera se ha hecho la gestión. Esa infraestructura que nosotros tenemos no la conoce ni la Federación Nacional de Cafeteros ni la Federación de Cacaoteros. Y en esta región Hablamos de ese centro cultural que tenemos, Estamos hablando del de esa centro infraestructura. eso, ahí hay un auditorio con un Sí, aforo de claro. 350 personas. Ese auditorio es un teatro de una altísima calidad. Ajá. Además tenemos los 2 pisos que nos pueden permitir ser feria de exposición. Sí, los, claro, claro. Los famosos cubículos de transporte que se hacen en una feria. Ajá. Tenemos una plaza, tenemos un jardín, tenemos una zona de parqueadero y estamos en todo el corazón y con una vista muy linda del parque principal de Suaita. Sí, correcto. Entonces hay que administrarlo, además, y reitero, no es quitárselo al colegio, que siga haciendo sus funciones académicas, pero puede complementar mucho el sector turístico de Suaita. Y a eso es lo que tenemos que apuntarle. Hay que hablar con la gobernación, hay que crear un comité y hay que empezar a vender nuestra infraestructura de congreso y convenciones. Y vamos a empezar a tener visitas nacionales. Te estaba comentando, el evento del foro de café se hace en el Socorro, en la plaza de feria del Socorro. Sí, correcto, en San Gil se hace el encuentro empresarial caficultor, otro evento importante y multitudinario. Se hace siempre en los hoteles o se hace en el centro comercial, el puente de San Gil. Sí. Y también tenemos otro evento importante para los cacaoteros, que es el Festival de Cacao de la región comunera. El cacao también es un sector que está entrando poderosamente a Suaita. Ya hay unos proyectos no menores, hay unos proyectos de 10 hectáreas, hay otro proyecto de 15 hectáreas. Nosotros particularmente estamos entrando con 1 hectárea de 5 que vamos a colocar dentro del todo en esa diversidad de agroempresas. Café, cacao, mandarinas, todo eso hay que fortalecerlo. Chévere, todo importante dentro del área del turismo, pero miren que de verdad uno no había analizado este punto turístico que se puede manejar desde ese punto que usted nos está planteando. Uno cree que el turismo son los glamping, son todo ese cuento y ese fue el turismo. Aquí hay otro tipo de turismo, como es este. El turismo más robusto de Colombia Ajá. es ese, el de congreso y convenciones. Ajá. Todos los hoteles de Bogotá, todos los hoteles de Cartagena tienen espacios para foros de 500 a 300 personas y nosotros tenemos esa misma infraestructura y no la aprovechamos. Incluso uno va y lo solicita y entendemos la respuesta de la rectoría. No, porque esto tiene una vocación distinta, porque son los lineamientos que ella debe cumplir. Pero hay que poner una gerencia allá adentro porque además de los congresos existen unos convenios que se hace con, por ejemplo, con el Museo Nacional, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el Teatro Nacional. Señor. Es decir, imagínate todo, el desarrollo cultural. todo.
que nos puede traer para la Claro, sociedad suaitana una administración que nos coloque 52 semanas al año, que logremos tener 5 eventos culturales y que logremos tener 5 eventos de congreso y convención, vamos a disparar inmediatamente la economía turística del sector. Los hoteles se benefician, los restaurantes se benefician, todo. los operadores turísticos, no, es que la lista empieza. Todo. ¿Y cómo Y empiezan a los desarrollarse beneficios para nuevos? los suaitanos. Y empiezan los Cultura, nuevos. una cantidad de cosas. Es que la cultura la necesitamos y tenemos Uno el empieza a recinto. enriquecerse. Mire, lo hace mejor la estación de policía de Suaita, Sí, mostrando películas los viernes para sí, los chicos. correcto. Cuando usan la pared de la inspección, Sí, ponen una silla arriba y colocan una película. Ajá. Cuando tenemos un auditorio con todos los recursos multimedia para Total. poder hacer algo así. Pero ¿no será que ese manejo de ese centro cultural? Yo fui concejal cuando esto se hace, el centro cultural y todo eso, y ahí hubo mucha discusión también al respecto, no lo cogía la administración, no lo cogía el colegio, que sí, eso no estará limitando. Eso no hay alguna forma, pero creo que es que eso tampoco está muy legalizado para poder decir qué se define con eso, a quién se le entrega un manejo así, con una proyección de esa, porque ahí entran todos, no es que se le quite a la parte educativa o del colegio nada, Ni a se la le sigue gobernación. ni a la gobernación. Tenemos que complementar. Es que desarrollen con ese espacio tan espectacular que tenemos toda esta serie de proyectos que serían, pero mejor dicho, No, el municipio y la alcaldía tiene que entrar en la operación. Tiene que entrar en la operación junto con la rectora y tiene que entrar en la operación junto con la gobernación y las secretarías de turismo de estos dos entes públicos. Y de esa manera empezamos a desarrollar y a responder a la expectativa cultural y turística de esta infraestructura que se está desperdiciando y que es un eje que va a prender los motores del turismo. mejor dicho, Eso es usted importante. tiene las áreas que tiene tan claras, que nos ha expuesto en este ratico nomás, don Gilberto, y hombre, mejor dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque usted no está abriendo los ojos y son cosas que, a ver, así son, así se deben hacer, y ojalá la administración, ojalá sea su candidato a la Ojalá. alcaldía, ojalá sea el Ojalá. mío también, porque Ojalá. claro, yo siempre lo he dicho, tengo mi candidato, pero es que con conceptos así uno no puede negarse a que hay buenos proyectos. Sí, por Dios. Hay cosas que están pensadas y que se quieren y que hay la voluntad de hacerlas y además con un respaldo, porque eso es un respaldo, los candidatos al consejo y a cada corriente política, a cada propuesta política que tenemos ya ahorita para este domingo. Hombre, aquí se ve la calidad de la persona que está acompañando a este proyecto político y que se está él ofreciendo como un aspirante a un consejo que ya rompe todos esos conceptos de años atrás, que se iba a ir a hacer oposición porque no fue mi alcalde, entonces yo, no, todo es no, todo es no. No, Claro. aquí ya hay propuestas. No puede el concejal ejecutar, No, claro que no. pero sí Pero se puede le habla presentar al oído. y abrirle los ojos a ese alcalde y decirle, señor alcalde, mire esta idea, mire es que esto no es una idea, esto es un proyecto, usted tiene su de desarrollo. proyecto. Exacto. Y de esto impacto no es para económico. beneficio suyo, No, aquí no, está no. beneficiando esto porque está cubriendo un área completa, la parte del café, la parte del turismo, donde se benefician todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Claro. A nivel laboral, salud, cultural, todo el concepto está puesto y usted lo está exponiendo y lo felicito. Muchas gracias, Fernando. Tico, independientemente de que seamos amigos, es que no, porque claro, pues es el amigo. No, es que uno, así fuera enemigo, ¿qué puede decir uno a lo que usted nos está planteando? Gracias, Fernando. Y ojalá eso se pueda dar y se pueda llevar a cabo y solo Dios dirá quién será nuestro PRON. De todas maneras e independientemente a las cosas que se hayan dado en política, señores candidatos, el que llegue a ser alcalde Así es. tenga en cuenta estas propuestas. Gracias. Y si Tico, lo sabemos, llega a ser concejal y no llega a ser su candidato Jorge Olarte, sino sea otro, esperamos que trabajen con él como seguro él lo va a hacer con ese candidato, porque lo que está planteando es para beneficio de nuestro municipio y de todos los suaitanos.
Fernando, muchas gracias por No, tu tiempo nos espacio. hace falta. Nos hace Tiempo falta. nos hace Y falta. podemos seguir profundizando en Pero otros este proyectos. programa precisamente se dio a la política y es muy normal en la política, genera todas esas divisiones, esos recelos, esas Sí, sí. ofensas que nunca han querido ser ofensas Sí, sí, es verdad. basadas en ese concepto bajo y eso, sino Ujú. pues hay verdades que se deben decir y consideramos que así lo hemos hecho. Pero sí quiero continuar con este espacio, sí quiero continuar, sea o no el que sea, el que quede como alcalde, que nos dé el momento de participar, de escuchar, y yo con mi programa de seguir, porque usted merece este y muchos programas más. Muchas gracias, Fernando. Tiene mucho tema usted, con Hay mucho mucho tema, fundamento, hay mucho con tema. mucho conocimiento. Así es. Entonces, y es una oportunidad, y cada cual el que vea este espacio, republiquelo, compártalo, porque es que aquí no estamos haciendo una política, ni estamos hablando en este momento, estamos en un café conmigo, donde Replicando nos la idea. sentamos con esa filosofía hermosa del café que nos va a permitir tomar un café y escuchar a una persona que nos está haciendo definitivamente unos planteamientos espectaculares para nuestro municipio. Y todavía se puede, y hay mucho por hacer en Suaita. Así es, Mucho, todo, mucho. Lo todo. que pasa es que estamos estancados. Exactamente. Entonces se necesitan administraciones que en vez de estancar, generen evolución, que nos lleven con horizontes claros, que veamos que nuestra juventud del día de mañana, hombre, uno puede decir, Señor, me llamaste, me voy, pero sé que mi hijo tiene un porvenir mejor, mis Claro. nietos, porque Claro. en nuestro municipio puede quedarse el joven, Ujú. puede generar su trabajo, puede generar ingresos, puede tener un estilo de vida óptimo, digno. Así es. Entonces, con gente así, La dignidad de las prestaciones Importante. y la dignidad de que nuestras plazas de trabajo, y quiero subrayar nuevamente esa idea, de que va a ser un proceso y una evolución que lleguemos a poder entregar plazas de trabajo con todas las prestaciones sociales. Ujú. Ese es un horizonte que debemos cumplir como suaitano y como agroempresarios. Reitero, esto no es para mañana, ni para este año, ni para el próximo, Claro. pero ya con sembrar la conciencia de hacerlo y tener la voluntad, por lo menos vamos a empezar a agrupar eso, para que los chicos suaitanos se nos queden, como Claro, tú bien lo has dicho, claro. porque la gente va a buscar también oportunidades en la construcción, por ejemplo, Sí, donde claro. se entregan prestaciones, talleres, Claro. Por eso se van y por eso se van. prefieren y buscan eso, es entendible. Y a veces Eh, se pierden en ver de que cuánto te cuesta ir de tu casa, coger el Transmilenio, llegar a tu trabajo, llegar tarde totalmente agotado, la alimentación se vuelve precaria, los servicios públicos, todo ese tipo de elementos, la educación de tus hijos, todo ese tipo de elementos empiezan a hacerte ver de que, hombre, de pronto ni vale la pena. Es mejor volver al terruño, Claro. volver a la tierra y poder ver las posibilidades, pero también tenemos que tener la responsabilidad social. Claro. Y el que quiere ser, estudia en el espacio que tiene a la mano, Ujú. porque para uno querer ser en la vida solo necesita es eso, voluntad. Yo tengo un hijo de 4 años Ujú. y mi hijo estudió en Suaita. Ajá. Yo tuve a Nicolás estudiando en el Colegio de San José. Ujú. Soy separado y mi hijo regresó con su madre a la ciudad de Cali. Ya. Pero con esto te lo menciono porque de verdad tengo la convicción de que la educación y No, traer sí. el SENA es la transformación más rápida que podemos tener. Tenemos No que hacerlo invito a que no inmediatamente. hagan carreras profesionales, No, pero también las hay que hacerlas. tecnológicas, Pero es que- todo lo que ofrece el SENA, y es lo que el muchacho hoy en día Claro. quiere aprender para hacer alguna labor productiva que le genere lógico, porque todos necesitamos un ingreso económico para poder subsistir, para salir adelante, y el SENA tiene un ramillete de opciones aplicables a nuestro entorno. Pero lo interesante en esta industria es que tú puedes traer la tecnología SENA a la parte básica del bachillerato. Tú sales graduado con el concepto técnico Bien. de catación, tostión y barismo, pero los cursos no son económicos y las especializaciones son grandísimas. Hay que ir a Estados Unidos, por ejemplo, a la SCA, a poder tener alguno de estos grados. Claro. Y son costosos, pero si yo mando un chico que viene desde la finca caficultora, Sí. que se graduó en el colegio Ajá, y que tiene claro. un técnico, oye, le estamos dando una ventaja competitiva impresionante Sí, sí, y sí. se puede seguir desarrollando. Lo digo porque sí hay una profesión alrededor de la caficultura, alrededor de estas disciplinas que te mencioné. Pero si le damos la base técnica, le estamos dando una ventaja a la persona y al muchacho. Entonces no es que no hay que hacer, ¿no? Así es, Fernandito. No hacemos qué hacemos si no tenemos qué hacer. Lo mejor es coger camino para otro lado cuando todo lo tenemos en este municipio Todo lo hermoso. tenemos. La paz, la tranquilidad, Todo. el silencio, Lo el que sonido. es el campo, todo. Oye, Todo. Todo. no. Eso uno no lo entiende.
Yo estuve en ciudad, yo me fui un tiempo para una ciudad que es el Socorro, que no es tampoco la gran ciudad que uno diga, pero me hacía falta el campo y volví al campo donde está muy cerca muchas cosas. Y aquí nos dirá Dios hasta cuándo. Y mi hijo también estudia en una escuela, por eso uno también sabe que sí hay muchos conceptos que hay que cambiar en esta administración para apoyar todo eso que hablaban y hablan unos candidatos que tienen muy consciente de eso, es de admirar. Y yo les digo a mis hijos, miren, muchachos que vienen de una vereda por allá tanto tiempo, se levantan a tal hora. Señor, esos sacrificios como uno, como administrador, no los tiene en cuenta para poder aportar ese granito de vocación de servicio. Mi tico, muchas gracias. A ti, Fernando, me alegra, qué chévere, y queda comprometido para otros programitas. Así será. Me gustaría que tuviéramos una exposición, una muestra de la buena preparación del café, porque ese es mi programa. Yo quiero es eso, yo quiero es que conozcan al ser humano, que conozcan cómo se prepara un buen café, que no es hacer por hacer, que las cosas que se hacen con amor y con pasión. Eso mismo es lo que le va a irradiar a esa persona que se va a tomar esa taza de café. Entonces yo no despide usted, mi Gilberto, con mucho cariño y con mucho agradecimiento. Fernando, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. A la audiencia, muchísimas gracias por escuchar, por, como hace la invitación Fernando, a replicar el proyecto. Es que estamos replicando un proyecto. Qué bueno que ustedes lo divulguen, porque la idea y el proyecto se tiene que ejecutar en la próxima administración. Yo estoy en el tarjetón del Consejo por el Partido Verde como el número 1. Y también la invitación para que complementemos en la alcaldía con don Jorge Olarte. Muchísimas gracias. El Partido Verde número 1 al Consejo. Hagámosle. No es porque sea mi amigo, es porque nos ha hablado con franqueza. Es lo que él tiene en su corazón. Aquí vamos de chorro, no que venga, quitemos esto, mejor digamos esto. No, eso es lo que yo quiero, que conozcan a la persona como es. Entonces, Gilberto Morales, muchas gracias a ustedes. Esto fue una vez más un café conmigo. Mil gracias. Dejando huellas, entrenando vidas, presentó Un Café Conmigo. Hasta pronto.